¿Quiere de nosotros Jesús Nazareno? ¿Qué tal pregunta, Gerardo? Pero por favor, explícanos de qué se trata el Evangelio de hoy. Claro, Carlos, mira, te ubico un poquito en el contexto. Sí. Inmediatamente después de llamar a sus primeros discípulos, a los 4 primeros, el texto de Marcos inicia diciéndonos que Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, ubicándonos así de nuevo en ese pueblito, como si estuviese regresando allá con ellos. Bueno, pues Cafarnaúm fue una aldea pequeñísima de pescadores a orillas del lago de Galilea, y es de notar que sus ruinas se descubrieron en 1838. 130 años después, en 1968, en las excavaciones realizadas en el lugar se descubrió la casa de Pedro, en donde vivieron él y su familia, y en donde también vivió el Señor. Y para el cristianismo, Cafarnaúm es un pueblito muy importante, pues Jesús pasó un buen tiempo en él, y hay muchos relatos evangélicos que tuvieron lugar allí. Además, es de notar, por ejemplo, que 5 de los 12 apóstoles vivieron en Cafarnaúm: los hermanos Pedro y Andrés, los hermanos Santiago y Juan, y el publicano Mateo. Lo interesante de este relato inicial de Marcos es que nos va a contar lo que Jesús solía hacer los sábados en Cafarnaúm, y nos va a presentar la agenda de Jesús. Es decir, nos va a describir un sábado ordinario en la vida de Jesús, diciéndonos lo que hacía en la mañana, a mediodía y en la tarde del sábado. Pero el texto de hoy nos cuenta solo lo que hacía en las mañanas del sábado. El próximo domingo veremos lo que solía hacer a mediodía y al anochecer. Así es que, Carlos, te propongo conversar acerca de las actividades de Jesús los sábados por la mañana. Claro, Gerardo, pero a ver, no sé, antes me gustaría que nos expliques un poco más, algo más de Cafarnaúm, y ya que, como muy bien dices, es un pueblo muy importante para el cristianismo. Claro, Carlos, con mucho gusto. Mira, en tiempos de Jesús, tal vez vivieron en Cafarnaúm unas 200 familias, unas 1000 personas aproximadamente, distribuidas en solo 6 cuadras cuadradas, 6 manzanas. Pero a pesar de ser pequeño, Cafarnaúm fue un pueblo bastante más conocido y activo que Nazaret. En primer lugar, porque quedaba muy cerca de la Vía Maris, que era un camino romano principal que unía 2 importantes ciudades, Damasco y Cesarea Marítima. Cesarea queda en la costa mediterránea de Israel, en realidad. Y es muy probable que el Imperio Romano, para cuidar este importante camino, haya ubicado a alguna guarnición romana acantonada muy cerca del pueblo, y esto explicaría la presencia del centurión que ayudó a construir la sinagoga del pueblo y que tenía un criado enfermo a quien Jesús curó. En segundo lugar, porque Cafarnaúm era también un pueblito de frontera. Estaba ubicado en el reino de Herodes Antipas, rey de Galilea, y el de su hermano Filipo, al otro lado de la frontera. Y en consecuencia había un paso de frontera en el que se cobraba impuestos. Esto explicaría la presencia de Mateo, el cobrador de impuestos. Bueno, pues así como todo pueblito de Israel, Cafarnaúm también tenía su pequeña sinagoga, y por eso el Evangelio de hoy inicia diciéndonos que el sábado siguiente de su llegada a Cafarnaúm fue a la sinagoga a enseñar. Gerardo, una duda, ¿y por qué es importante para Marcos contarnos lo que Jesús hacía en sábado? Bueno, en primer lugar, para mostrarnos que Jesús fue un creyente practicante. Y como todo judío practicante, iba los sábados a la sinagoga. Debemos tomar en cuenta que el día sábado se iniciaba al anochecer de nuestro viernes y terminaba al anochecer de nuestro sábado. Y es un día religioso que los judíos dedican al Señor. En consecuencia, toda actividad que se hiciese ese día debería estar orientada solo a Dios. Y los días sábados, la costumbre del pueblo era, cenar en la noche del sábado cuando empezaba el sábado, por la mañana ir a la sinagoga, aprender, porque ahí se aprendía en la sinagoga, y a mediodía comer en familia, y a menudo con amigos invitados. Según los evangelios, varias veces invitarán a Jesús en sábado a sentarse a la mesa con el dueño de casa. En la sinagoga se suelen hacer 3 cosas: leer las escrituras, escuchar la explicación y las enseñanzas del responsable o jefe de la sinagoga. También se podía orar, aunque el lugar por excelencia para orar era el templo de Jerusalén, porque las sinagogas no son templos, son
espacios para aprender en realidad y estudiar la ley. Y una vez en la sinagoga, el responsable de ella podía invitar a alguno de los presentes a explicar y enseñar la palabra. Y parece que Jesús era uno de esos habituales invitados a este menester. Ahora, Gerardo, según el texto de hoy, los judíos de Nazaret se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. ¿Nos puedes aclarar esta frase? Claro, Carlos. Según el relato, Marcos nos dice que Jesús se pasó toda la mañana del sábado en la sinagoga. Y ahí hizo dos cosas principales: enseñar y luchar contra el mal. Enseñar era una actividad central en la sinagoga. Y Jesús, a través de su meditación y oración, había descubierto el mensaje profundo que el Padre quiere revelarnos. Bueno, pues parece ser que en la sinagoga de Nazaret, Jesús tenía la costumbre de leer y explicar la Escritura, pues la conocía muy bien. Y entonces, a la luz de lo que fue descubriendo en la oración con su Padre, Jesús va a explicar los libros sagrados de una manera nueva y renovada, al extremo de dejar asombrados a sus oyentes. Pero lo que aquí Marcos desea subrayar no es tanto el hecho de enseñar, pues muchos otros también leían y explicaban las Escrituras. Los escribas, por ejemplo, ellos eran maestros de la ley. El punto es que Jesús lo hacía con autoridad. Dice el texto que Jesús fue a la sinagoga a enseñar, y los del pueblo se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Excelente explicación. Gerardo, te pido por favor unos segundos, nos vamos a una pausa y luego regresamos con este importante diálogo en Domingo es Fiesta en RPP, la voz de todo el Perú. Volvemos. Seguimos en Domingo es Fiesta. Mi nombre es Carlos González. Como siempre, un gusto acompañarnos en este diálogo con el padre Gerardo Aste sobre el Evangelio de hoy. Gerardo, tenemos una pregunta de uno de nuestros oyentes. Vamos a escucharla y luego continuamos con tu respuesta. Padre, ¿acaso Jesús enseñaba algo distinto a lo que enseñaban los escribas? ¿Por qué dice el evangelista Marcos que Jesús enseñaba con autoridad? Bueno, te agradezco la pregunta, pero Jesús no enseñaba algo distinto. Enseñaba la ley. Lo que pasa es que le enseñaba con autoridad, cosa que no hacían los escribas. Y la razón de esta observación es que Jesús enseñaba porque era consecuente. Eso le daba autoridad, ¿no? En Cafarnaúm todos conocían muy bien a Jesús, sabían lo que él vivía y enseñaba, y sabían que con su modo de vida él ponía en práctica lo que decía, demostrando con hechos que era posible vivir lo que pide la Escritura. Es decir, demostrando que es posible vivir haciendo la voluntad del Padre. Como sabemos, Jesús fue una persona coherente, que es lo opuesto a una persona vacía, inconsistente, aparente y superficial, que no hace lo que predica, que es la acusación que le hacen a los escribas. Marcos también nos dice que los escribas no tenían la autoridad de Jesús. Ellos probablemente se conocían la ley de memoria y se sabían todas las normas y preceptos y oraciones que contenían las Escrituras. Como de repente usted se encontrará gente que se sabe la ley de memoria, la Biblia se la sabe de memoria. El problema es que no viven lo que predican y no ponen en práctica lo que enseñan. Bueno, pues hoy diríamos que son como esos que rezan y van a misa para autoconvencerse de que son seguidores de Jesús, pero en su vida diaria están muy lejos de Dios y tratan a los demás como si no supiesen lo que Dios desea. Es decir, no ayudan, no perdonan y viven de tal manera que desdicen durante la semana lo que buscan aparentar los domingos. Lo cierto es que si uno no hace lo que enseña o predica, sus palabras no tienen valor, están vacías y finalmente estas personas pierden autoridad y nadie les hará caso. En cambio, la coherencia de vida es lo que a uno lo hace sólido y confiable. Qué importante lo que nos dices, Gerardo, ¿no? No hay nada más destacado que vivir, ¿no?, como se predica, que realmente es lo que busca enseñarnos Jesús. Gerardo, pero ¿acaso la enseñanza de hoy es acerca de la consecuencia de vida? Bueno, Carlos, en realidad la coherencia de vida es la primera enseñanza del texto de hoy.
Es decir, si queremos seguir a Jesús, tenemos que ser consecuentes. Eso significa primero que debemos estudiar y conocer la palabra de Dios y hablarles de Dios a los demás, pero sobre todo demostrar con nuestro modo consecuente de vivir que realmente vivimos como Dios quiere. Sin embargo, es de notar que no todos están de acuerdo con que uno sea consecuente y viva lo que predica. Pues así como la verdad pone nerviosos a los mentirosos, aquellos que no quieren que las cosas se digan como son, pues al sacar a la luz sus inconsistencias, quedan delatados y no pueden seguir adelante con sus mentiras. De la misma manera, a aquellos que viven según los valores del mundo, no les gusta la coherencia de vida de Jesús, pues delata su inconsecuencia y los deja mal parados. Entonces, lógicamente, el mal siempre se va a oponer a los consecuentes, y su oposición la hará hablando mal de ellos, descalificándolos, desacreditándolos, difamándolos, desautorizándolos, hablando pestes en realidad a través de los medios. Por ejemplo, al Papa Francisco lo dejan en realidad como la mona. Y el Papa lo que hace es hacer lo que hizo Jesús. Y hasta ejercen violencia contra ellos para que se callen y no los pongan en evidencia. Entonces, si la enseñanza de Jesús es acerca de la consecuencia de vida, ¿qué tiene que ver en la presencia de ese hombre que tenía un espíritu inmundo, ¿no? Como hemos visto en el Evangelio? Bueno, Carlos, según el texto, después de hablarnos del asombro de la gente ante sus enseñanzas, Marcos nos presenta inmediatamente un primer problema para el Señor, pues nos dice que estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo. Bueno, este hombre con espíritu inmundo va a desafiar la consecuencia de Jesús, pues tener espíritu inmundo describe a aquellas personas que tienen mal el corazón, aquellas que piensan torcidamente, que urden mentiras y que traman engaños. Es decir, describe a aquellos que no les gusta la verdad, la honestidad, la justicia y por tanto no les gusta que se enseñen los caminos de Dios. Desgraciadamente esta clase de personas está por todas partes. Incluso algunas de ellas por aparentar irán a la sinagoga, como el hombre de esta escena, y en nuestro caso irán a misa. Es decir, no todos los que participan de la misa son personas de Dios. Sin embargo, quieren aparentar serlo. Ciertamente, ¿no? Pero ¿y qué nos puede decir, Gerardo, de la curación de este enfermo? Bueno, el texto nos dice que estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un fuerte grito, salió. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que el mal nunca quiere perder. Y entonces a través de esta escena bastante violenta, que tuvo lugar esa mañana en la sinagoga, Marcos nos presenta la reacción del mal ante las enseñanzas de Jesús. Si se fijan, la escena está llena de violencia, gritos destemplados, ¿qué quieres? Cállate y sal de él. Hay resistencia, ¿no? Incluso violencia física, pues el espíritu inmundo retorció al hombre. Finalmente Jesús lo hizo callar, curó al hombre y volvió la paz. Bueno, pues sí, ¿qué enseñanza sacamos de esta violenta escena? En primer lugar, aprender que cuando nos decidamos a salir con la verdad, inmediatamente el mal reaccionará contra nosotros, se nos enfrentará y procurará callarnos. Y lo más probable es que nos ataque, que ejerza violencia contra nosotros y como consecuencia nos sobrevenga una serie de problemas y dificultades. Pero cuando esto suceda, y sucederá siempre que nos opongamos al mal, no podemos amilanarnos. Tenemos que seguir adelante con la verdad. Tenemos que enfrentarnos como hizo Jesús y no bajar los brazos. Porque finalmente, el que tiene la verdad siempre ganará. Y sabemos ya que Dios siempre ganará. Gerardo, el texto de hoy concluye de una forma algo extraña, te diré, pues a pesar de que Jesús había curado en sábado, nadie lo criticó, sino más bien fue alabado por todos. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, en efecto, la conclusión de la enseñanza de hoy se resume en las líneas finales del texto que dice así. Todos se preguntaron estupefactos, ¿y qué es esto? Es enseñar con autoridad, es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Y su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. La pregunta es, ¿por qué no criticaron a Jesús por curar en sábado?
Bueno, primero no olvidemos que los evangelios no son relatos biográficos acerca de Jesús, sino instrucciones para la enseñanza de la iglesia de fines del primer siglo. En segundo lugar, estamos recién iniciando la instrucción acerca de la vida pública de Jesús y la iglesia naciente se va a fijar en lo positivo que hacía Jesús. La aprobación del pueblo era unánime. Todos quedaban asombrados. Más adelante en su evangelio, Marcos nos enseñará acerca de la oposición a Jesús por no observar el sábado. Lo que ahora importa es que en esta conclusión, Marcos resume lo que hemos comentado. Primero, que las enseñanzas de Jesús son el resultado de una vida consecuente, y su consecuencia de vida le da una autoridad que no la tenían los escribas cuando enseñaban. Una autoridad que Jesús nunca buscó, sino que fue el resultado natural de su vida consecuente. Por tanto, si vivimos con consecuencias, ciertamente el mal no podrá con nosotros. Y segundo, que hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Es decir, la iglesia busca enseñarnos que el mal no puede con Jesús. Y si estamos de su lado, también podremos vencer al mal. Pero debemos seguir adelante y no abandonar, pues si estamos con Dios, tarde o temprano, el mal será subyugado. Muy bien, gracias Gerardo, gracias por enseñarnos, ¿no?, que siempre hay que vivir realmente como se predica. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar en este momento. El 31 de enero la iglesia recuerda a San Juan Bosco. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta muy buena noticia? Bueno, es muy buena, es el fundador de los salesianos en realidad, ¿no? Juan Bosco nació en Ibecchi, es un pueblito en el norte de Italia, en agosto de 1815. Cuando solo tenía 2 años de edad murió su padre, y su familia empezó a pasar serias dificultades económicas. Y tal vez como consecuencia de esto, a los 9 años soñó que sería pastor y guía de niños y jóvenes necesitados, y entonces decidió estudiar y prepararse para hacerlo. Se esforzó mucho, vivió como pudo y trabajó en lo que encontró a fin de ganarse el pan y poder estudiar. Movido por su sueño, en 1835 entró al seminario de Turín y se ordenó sacerdote en 1841. A partir de ese momento, Don Bosco empezó a ocuparse de los niños pobres de los barrios obreros de Turín que vivían las duras consecuencias de la revolución industrial. Inspirado por San Felipe Neri y San Francisco de Sales, en 1844 fundó el Oratorio de San Francisco de Sales y después, en 1851, estableció las bases de la Congregación de los Sacerdotes de San Francisco de Sales, los salesianos, que fue aprobada en 1860. Y a fin de cuidar también de las jóvenes, en 1872, junto con María Mazzarello, que estaba haciendo un trabajo similar al de él, pero con niñas, fundó en Barnés el Instituto de Hijas de María Auxiliadora. Y en 1875, salesianos e hijas de María Auxiliadora empezaron una misión en Argentina, y así comenzó su expansión misionera en un muy reconocido trabajo en la formación de jóvenes. Don Bosco murió el 31 de enero de 1888 en olor de santidad, fue beatificado en 1929 y canonizado en abril de 1934. Gracias por esta muy buena noticia, Gerardo. Lamentablemente ya hemos llegado a la parte final. Nos queremos despedir ya del programa con la bendición de Don Bosco, pero antes queremos recibir también la bendición de Dios. Bueno, pues pidámosle a María que nos acompañe a seguir mejor a su Hijo Jesús, y pidámosle pues también a Don Bosco que interceda por nosotros, y a Dios, que es bueno y misericordioso, y que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y permanezca siempre con todos ustedes. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Gracias también a todos ustedes, y les deseo a todos un muy buen domingo y una excelente semana. Buenos días a todos. Un gran abrazo, Gerardo, que todos los peruanos tengan un gran domingo, no perdamos la fe ni la esperanza en nuestro país, estemos siempre también dispuestos a contribuir para un Perú mejor. Muchas gracias, hasta una próxima edición de Domingo de Fiesta aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Muy buenos días.